Ok. Hola a todos, Dios los bendiga, hermanos, amigos, todas las personas que se conectan el día de hoy para escuchar esta célula virtual. Estamos hablando acerca de los tiempos proféticos. Son dos lecciones. La lección de hoy es una de ellas, creo que es la segunda o tercera lección de las 12. Y se llama El reloj de Dios, hablando en cuanto al tiempo. Entonces voy a hacer una oración y doy inicio a la lección. Dios Todopoderoso, gracias te damos, Dios, por la vida que tú me das, por la vida que tú le das a los amigos, a los hermanos en la fe. Te pido, Señor, que nos bendigas en este momento. Te pido, Señor, que nos ayudes, que nos ilumines con tu palabra, que nos permitas entender tu palabra, Señor, y tomarla con seriedad y ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, como mencioné, esta es la lección 29 del mes julio 29. Se llama El reloj de Dios. Y nos hace la pregunta rompehielo: ¿alguna vez has llegado tarde a una cita o un compromiso importante? Y yo estoy seguro que sí. Yo tengo muchas anécdotas, muchas historias que realmente son vergonzosas, porque eso de estar llegando uno tarde, pues no es nada de sentirse orgulloso. Y gracias a Dios, pues he podido mejorar eso, porque es algo en lo que yo fallaba mucho antes, en ser puntual. Entonces, si usted tiene una experiencia, acuérdese, porque en esta lección nosotros como iglesia también tenemos un compromiso importante y que es relacionado en cuanto al tiempo de Dios. Un compromiso, y Dios nos ha dado cierto tiempo para realizar ese compromiso o esa responsabilidad, que es la gran comisión, y más adelante lo voy a estar leyendo. Le damos la palabra de Dios en Romanos 13, versículo 10 al 12, donde dice: conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Entonces el tiempo está más cerca que cuando creímos. ¿Qué es el tiempo? Aquí la definición. Tiempo significa la magnitud física con lo que se mide la duración o separación de acontecimientos sujetos a cambio, o la magnitud que permite ordenar los sucesos de secuencias estableciendo un pasado, un presente o un futuro. Nosotros a cada rato estamos hablando de tiempo. Utilizamos expresiones como día, periodo, lapso, época, era, temporada, fase, etapa, momento, instante, rato, hora, minuto. También usamos expresiones como antiguo, moderno, reciente, para definir el tiempo. También decimos como siempre, nunca, jamás, hoy, mañana, ahora, entre otros. Siempre estamos hablando del tiempo. El tiempo es importante. Nuestra vida se define por tiempo. Aquí unos datos bíblicos. Solamente en el Nuevo Testamento, la Biblia, la versión Reina Valera 1960, el término tiempo aparece 173 veces y otras 19 veces en una forma plural. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que para Dios el tiempo es importante. El tiempo es de mucha importancia. La importancia del tiempo para Dios. Dios otorga mucha importancia a este factor conocido como tiempo y en sus planes relacionados con el género humano. Él tiene planes con cada uno de nosotros, con su iglesia, con el mundo, y los ha establecido en determinado tiempo. Ahora, eso también lo encontramos en la palabra de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hablando de Juan el Bautista, nos dice que el ángel dijo a Zacarías que su anuncio del nacimiento de Juan el Bautista se cumpliría a su tiempo, dando un periodo establecido. Eso se encuentra en Lucas 1:20. También acerca de Cristo nuestro Salvador,
leemos que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lucas 9:51. Entonces todo es establecido con tiempo y Dios tiene un tiempo para cada una de las cosas. Uno de los personajes más sabios también nos dijo en el libro de Eclesiastés 3 que todo tiene su tiempo y que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La verdad de que todo tiene su tiempo en la agenda de Dios es reconocida incluso por los demonios. ¿Y cómo así? ¿Dónde encontramos esto? Pues la Biblia nos cuenta que cuando Jesús llegó a Gadara, los espíritus malos que poseían al endemoniado gadareno decían lo siguiente: clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Eso se encuentra en Mateo 8:29. Esta historia nos da a entender lo siguiente: así demostraron saber que el juicio de Dios les espera en un día predeterminado y que al llegar Jesús a la tierra por primera vez, aún era muy pronto para dicho juicio. Pablo, el apóstol a los gentiles y el apóstol que escribió tantos pasajes bíblicos para nosotros, para la iglesia y para todas las personas que han creído en Cristo, en Atenas él predicó a los atenienses diciendo lo siguiente: que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos. Eso está en Hechos 17:26. También escribió Pablo a Timoteo diciéndole que él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. 2 Timoteo 1:9. ¿Qué quiere decir esto que leímos? Esto quiere decir que Dios ha subordinado los siglos y las eras a la eternidad en que Él habita y desde la cual dispuso el plan de salvación y el llamamiento a cada uno de sus hijos. En resumidas cuentas, Dios prefijó el momento preciso para cada cosa. Y en virtud de eso, Él jamás ha llegado tarde o temprano a sus citas, ni lo hará. Para Dios es de suma importancia el tiempo. Él ha establecido todas las cosas y Él tiene un plan que Él va a realizar a su debido tiempo. La venida de Cristo va a suceder a su debido tiempo, más temprano que nunca. Y por cuanto el tiempo es importante para Dios, esta lección se llama el reloj de Dios. Sí, el reloj de Dios. Por cuanto el tiempo es de gran importancia para Dios, el tiempo también debe ser de suma importancia para la iglesia, para nosotros. Porque Dios a nosotros, su iglesia, nos ha delegado una responsabilidad enorme y es de dar a conocer su evangelio. Por eso en la pregunta rompehielo decía que si alguna vez hemos llegado tarde a una cita, a un compromiso importante. Y Dios nos ha dado un compromiso importante y más vale que no lleguemos tarde, sino que lo cumplamos con diligencia. Cuando Cristo envió a los 70 discípulos a predicar las instrucciones, le dio las instrucciones necesarias para que pudieran cumplir con total éxito su misión. Una de estas fue que a nadie saludara por el camino. Ahora leamos la historia que se encuentra en Lucas 10. El Señor los mandó a esta misión, eran 70, los mandó de 2 en 2 y una de las instrucciones eran que no se detuvieran a saludarlos. Dice aquí: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. El Señor le está dando esas instrucciones. ¿Será que el Señor le estaba diciendo que fueran descorteses o no amables con las personas que encontraran? No, sino que el Señor quería que ellos no perdieran el tiempo saludando y saludando a esas personas y hablando tal vez cosas que iban a impedir que con prontitud le hablaran acerca del Evangelio. Esta interesante consigna obedeció a que los intercambios ceremoniales de salutación en el Oriente podían ocupar bastante tiempo. Hasta media hora podían durar saludándose, mientras que los discípulos disponían un plazo limitado para realizar su misión. Por lo tanto, debían dedicarse enteramente a ella, evitando la pérdida del tiempo que significaba aquellos saludos. Es decir, Jesús subrayó así la celeridad con que debemos llevar la salvación a los perdidos, la prontitud con la que debemos alcanzar a las personas que no han oído el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. Como repetí, no es que el Señor nos esté diciendo que seamos descorteses o no amables con los demás, sino que con prontitud, con celeridad, podamos dar a conocer su Evangelio. En cuanto a los eventos proféticos, el apóstol Pablo también dice esto. El apóstol Pablo mira hacia el futuro en sus escritos a las iglesias y afirma en uno de ellos que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esto lo dice en 2 de Timoteo 3:1 y está hablando del futuro. Está hablando de los tiempos que se aproximan. Van a ser tiempos peligrosos. Años después, Pablo, hablando de su tiempo presente, en el tiempo que se encontraba allí escribiendo eso, escribe diciendo: los días son malos. En Efesios 5:16 lo puede leer este versículo en su casa. Los días son malos. ¿Por qué escribió esto el apóstol Pablo? Seguramente porque la vida de la iglesia se había vuelto muy dificultosa a causa de la persecución imperial romana. Y Pablo está escribiéndoles: los días son malos. Y después el versículo continúa diciendo: aprovechando bien el tiempo. Aquella situación, Pablo aconseja a los creyentes que vivan aprovechando bien el tiempo, es decir, no dejar de escapar la oportunidad alguna de predicar el evangelio de salvación y así cumplir con la mayor prontitud posible la gran comisión dada por Cristo a su iglesia. Entonces, nosotros también hacemos parte de esa gran comisión, porque la iglesia todavía está aquí en la tierra. El Señor no ha venido por su iglesia aún. El Señor va a venir a su debido tiempo. ¿Y cuál es esta gran comisión? La gran comisión la encontramos en Mateo 28:19 y en Marcos 16, del 15 al 16. Lo vamos a leer. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y estas palabras son importantes porque son lo que el Señor manda a su iglesia hacer, pero también son las últimas palabras del Señor. Y en Marcos 16, del 15 al 16, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta misma comisión ha sido dada a los cristianos de este tiempo. Esta misma comisión es para la iglesia. Esto continúa en vigencia
para nosotros. Pedro, el apóstol Pedro, él también habla en cuanto al tiempo y nos dice: Pedro nos urge a cumplir nuestra tarea de predicar el evangelio de salvación a los perdidos. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa. Lo voy a leer desde acá. Desde el versículo 8 dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y cuál es esa promesa? La promesa que Dios nos ha hecho de que va a regresar por los suyos. Él no retarda su promesa, como muchos dicen y muchos se burlan, sino que Él es misericordioso y Él abre la puerta del tiempo para que las personas lo busquen a Él y se arrepientan. Y como dice, crean al Evangelio, se bauticen. Aquí el apóstol se dirige primero a nosotros. Si ponemos atención a las palabras del apóstol Pedro, él se está dirigiendo a dos audiencias. Se está dirigiendo a la iglesia, pero también se está dirigiendo a las almas perdidas. Se dirige a la iglesia. Dios es paciente para con nosotros. Y en segundo lugar, se dirige a los perdidos, para que todos procedan al arrepentimiento. El Señor pudiera venir en este momento, pero su deseo es que las almas se arrepientan y que las almas busquen a Dios. ¿Cómo podrán los perdidos? Una pregunta. ¿Cómo podrán los perdidos arrepentirse y salvarse si la iglesia no predica el evangelio? La palabra de Dios en Romanos 10:14 nos dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y esta lección, hermanos, es para que reconozcamos que Dios tiene un plan y que el plan de Dios y el tiempo de Dios es que el plan de Dios para este tiempo es que nosotros como iglesia llevemos a cabo la gran comisión. En otras palabras, al no predicar el evangelio con la diligencia que Jesús quiere, estamos retrasando su venida por nosotros y el desarrollo de los planes que Él tiene para con el resto de la humanidad. Segunda de Pedro 3:14 nos dice: estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. O sea, aparte de que Dios nos dice que nos ocupemos, que ocupemos bien el tiempo en dar a conocer el poder del evangelio y lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, también Pedro nos está aconsejando a que en este tiempo estemos sin mancha e irreprensibles y también que estemos en paz los unos con los otros. Este otro consejo de Pedro nos plantea varias preguntas que quiero que nos la hagamos el día de hoy. Y son las siguientes: ¿somos diligentes hoy en nuestro servicio a Dios? ¿O no tomamos el servicio a Dios como algo importante? ¿O la gran comisión como algo importante que Dios nos ha dado? Si el Señor volviera hoy, ¿seríamos hallados irreprensibles por Él? ¿Nos encontraría libres de mancha? ¿Nos encontraría siendo imitadores de Él, siendo imitadores de Cristo? ¿Nos encontraría viviendo en paz con los demás o nos encontraría en contiendas, en pleitos, perdiendo el tiempo en cosas que no nos edifican, en cosas que son carnales y no en cosas que nos ayudan
para nuestra salvación. Leamos Hebreos 12:14 también. Hebreos 12:14 dice: procurad estar en paz con todos y llevar una vida de consagrados. Sin ello nadie verá al Señor. Este es el versículo que dice seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Pero es la nueva versión internacional donde nos dice procurar estar en paz con todos, y lo segundo, y llevar una vida de consagrados. Sin ello nadie verá al Señor. Para el Señor también es importante que nosotros nos ocupemos, pero que también estemos en paz los unos con los otros. Ya para finalizar, leamos lo que dice Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. El consejo es de no dejarnos de congregar. Esto nos habla de congregarnos fielmente, de exhortarnos unos a otros y de pensar en que el día del levantamiento de la iglesia, de ese evento glorioso, profético que va a suceder, se acerca. Cada vez está más cerca y al debido tiempo, al tiempo que Dios quiera, va a ocurrir. Por lo cual debemos vivir siempre preparados, dando lo mejor de cada uno de nosotros en el servicio al Señor. Es hora de servir más y mejor a Dios. Es tiempo de adorarle, como dice su palabra, en espíritu y en verdad. El reloj de Dios marca que el tiempo se agota. La era de la gracia acabará pronto. Pronto la iglesia será levantada de este mundo. Pronto se cumplirán todos estos eventos proféticos. Pronto nos reuniremos con nuestro Salvador en el aire. Hagamos lo que dice Pablo en Romanos 13, versículo 11 y 12, versículo con el que iniciamos la lección. Conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amén. Este es el consejo de la palabra de Dios para el día de hoy. Lo quiero leer en la nueva versión internacional para que entendamos un poco más. Esta versión lo simplifica y lo dice así: hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Me gusta mucho esta versión, nueva versión internacional. Entonces, hermanos, esta ha sido la lección para el día de hoy en cuanto al tiempo de Dios y lo que el Señor espera que nosotros como iglesia hagamos. Nos deja con estas dos preguntas finales. ¿Sabe usted qué hora es en el reloj de Dios? ¿Y qué pasos dará usted para aprovechar mejor el tiempo y servirle a Dios con mayor diligencia? Acordémonos que la gran comisión fue dada por nuestro Señor Jesús a la iglesia y nosotros conformamos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la iglesia y nosotros podemos hacer mucho para que de una u otra manera dar a conocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, dar a conocer lo que la palabra de Dios dice acerca de lo que Dios hizo por nosotros. Amén. Entonces, hermanos, ha sido la lección del día de hoy. Deseo que cada uno de ustedes tengan un gran día y gracias por estar acá conectados conmigo. El Señor los bendiga. Saludo a cada uno de ustedes, a Cielo Cruz, a la hermana Claudia Marroquín, a Sánchez Sorto, y a cada uno de ustedes, hermanos, que se conectan y que me acompañan para aprender de la palabra del Señor. Dios los bendiga. Tengan excelente día.